noche. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Pasaron ya de la hora 13, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias con lo más importante, con lo más relevante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Estamos ya en el lunes 11 de mayo con 15 grados de temperatura, la humedad es del 45% y con el equipo de siempre, con los mismos que me acompañan en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, está el señor Matías Vilanova, que hoy se vino con 9 luquete, muy bien, ahí está, lo saludamos. Y lo estamos viendo en la pantalla en este momento, en la puesta al aire de Canal Espectacular, dice, sí, comenzando el lunes ahí con todo, ATR, perro. En la puesta al aire de la 96.9, Matías, de Canal 11 está Agustín Flores. Hola, Agus, ¿todo bien? ¿Todo pum? Y en la producción del programa el señor Estefano Te Viñas, por favor, che, basta. Ya renuncié, dice. Bueno, no seas malo. Mi nombre es Gaby Fernández, estamos todos trabajando bajo la dirección de Ignacio Galeano. Juntos, hasta las 14 horas, vamos a compartir 60 minutos menos ya, 53, porque ya son 7, de información con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. Y comenzamos de esta manera con títulos de ámbito local. Locales de www.mediosrioja.com.ar. Olta, un hombre herido tras un desorden en la vía pública. El hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio La Tablada, en Loma Blanca. El damnificado recibió asistencia médica en el hospital tras presentar un corte en el rostro. En las últimas horas, un llamado de alerta movilizó los efectivos policiales hacia la avenida Ángel Vicente Peñalosa. Antes de llegar a la calle pública del barrio, La Tablada, en Loma Blanca, estos recordamos es en Olta, donde se informa sobre una persona herida en la vía pública. Tras un allanamiento en el barrio Matadero, recuperan moto robada. En un operativo conjunto liderado por efectivos de la Comisaría Novena, dependiente de la Unidad Regional Novena, se logró la recuperación de una motocicleta que contaba con la denuncia por robo y la detención del presunto responsable. La Rioja inaugura su primer parque solar híbrido y se consolida como líder en energías renovables. En un hito para la matriz energética regional, el presidente del Parque Eólico Arauco, Ariel Parmigiani, encabezó la inauguración del primer parque solar hídrico de la provincia e informó a Medios Rioja los detalles. La obra, completada en un tiempo récord de 5 meses, aporta 64 megavatios al sistema nacional y posiciona al complejo como uno de los centros de generación híbrida, eólica y solar más grandes y selectos de Sudamérica. ¿Viste cuando tenés que hacer así más o menos? Destacó el trabajo de la comparsa Jararaca, ganadora del primer puesto de batucada en Gualeguaychú. El gobernador Ricardo Quintela recibió este jueves a la comparsa Jararaca de Chilecito, ganadora del Premio Nacional de Batucadas en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. La Rioja
Rioja, intensa búsqueda para dar con el paradero de un hombre desaparecido hace 4 días. La policía de la provincia, a través de la Dirección General de Investigaciones y la División Seguridad Personal, ha emitido una alerta oficial de búsqueda tras la desaparición de César Daniel Arias, de 39 años de edad, de quien no se tiene noticias desde el pasado jueves 7 de mayo. Hugo Páez destacó el plan minero y aseguró que la actividad es fundamental para generar empleo y desarrollo en La Rioja. El intendente de Felipe Varela respaldó la estrategia minera impulsada por la provincia y afirmó que la actividad representa una oportunidad clave para el crecimiento económico y laboral de la región cordillerana. Emotiva noche de gala por un nuevo aniversario de Sanagasta. La vicegobernadora Teresita Madera acompañó la noche de gala por el aniversario número 345 del departamento Sanagasta, junto al intendente Luis Flores y el diputado Federico Sbiroli. Armando Molina respaldó el plan minero y afirmó que La Rioja dejará de ser espectadora para protagonizar el desarrollo. El intendente capitalino destacó la estrategia minera impulsada por la provincia y sostuvo que el desafío es generar empleo, arraigo y crecimiento con control estatal y participación de trabajadores riojanos. Bueno, 12 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Nos vamos a quedar con la primera nota de algo de lo más relevante que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja, y en este caso es acerca de la marcha federal universitaria que se va a llevar a cabo el día 12 de mayo. Por el tema estuvimos hablando con Marcelo David Sosa, que es el actual rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Qué gusto poder charlar con ustedes. Gracias por el contacto. Para nosotros también es un gusto poder comunicarnos con usted. Bueno, rector, estamos en la antesala de una importante marcha que están convocando nuevamente las universidades. Se han unido contra la motosierra, contra este título frío del déficit fiscal que básicamente les retasea los fondos. En realidad es una marcha en defensa de la universidad pública, del futuro de la patria, de que podamos seguir formando desde la educación pública a los médicos, los ingenieros, los economistas, los abogados, los enfermeros. Nosotros creemos que en este momento, ¿no?, el rector representa una comunidad universitaria, pero están los gremios, están los estudiantes, están los graduados, está el personal no docente, está en la sociedad argentina, porque por algo nos considera la institución más prestigiosa que tiene el país. Y en este sentido tenemos que defenderla, no quizás por el caso mío personal, porque bueno, yo ya llegué, ya soy profesional, etcétera, sino por los que han de venir, y para ellos tenemos que garantizarle que tengan la misma oportunidad de poder estudiar en la Universidad Nacional Argentina. Para nosotros el discurso del equilibrio fiscal, por supuesto que es valioso y por supuesto que debe preservarse, pero la ley de financiamiento universitario establece cuáles son los fondos para que la universidad siga existiendo. Miren, queridos colegas, queridos ciudadanos, los profesores de la Universidad Argentina somos los peores pagos de Latinoamérica, aun cuando la Universidad Argentina exhibe 5 premios Nobel, por ejemplo, ¿no? Hace unos días descubrimos que la luna no es blanca, sino que tiene colores. Bueno, eso fue posible gracias al trabajo de los investigadores argentinos, gracias a que 3 universidades de nuestro país, como la UBA, la Universidad Nacional de La Plata o la Universidad de San Martín,
pudieron colocar esa construcción científica, que es un dispositivo que viajó a la misión de la Luna, y ahí pudimos acercar la ciencia argentina. Entonces, nosotros tenemos que defenderla a la universidad, porque hoy es el momento histórico que en el caso personal me ubica al frente de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, pero si fuera un ciudadano sin ningún tipo de responsabilidad estaría. Es la cuarta marcha que lo hacemos en defensa de la democracia, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la ciencia y en defensa de la universidad pública. Yo soy profesor de Derecho Constitucional desde hace muchos años y nunca pude ver, nunca evidencié, mucho menos lo sospeché que iba a ocurrir en nuestro país, donde el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso concreto, el Presidente de la República, no cumpliera con una ley de Congreso, inclusive después de ser rechazado su veto, no cumpliera con una sentencia de primera instancia de un juez federal, no cumpliera con la sentencia de la Cámara, es decir, de segunda instancia, y ahora lo han apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa que no está priorizada la Universidad Nacional en las decisiones del señor Presidente de la República. Bueno, contra esto sí estamos marchando, pero lo hacemos en defensa de que siga existiendo la Universidad Pública Argentina. Bien, rector, buen día, Ivana la saluda. Bueno, usted mencionó algo que forma parte del discurso nacional que tiene que ver con esto del equilibrio fiscal, uno de estos conceptos de los cuales se agarra el presidente y todo su equipo para no querer enviar los fondos. Y a raíz de eso también hablan de los cursos en la universidad pública, de la falta de auditorías, de la falta de informe y demás. Ahora, usted también como trabajador de la educación pública, como quien está al frente de la educación pública, ¿qué tan peligroso también es demonizar de esta manera las instituciones? Porque genera incluso un discurso social, más allá de quienes asisten a la marcha, de que creen que más allá de ser un lugar donde se forman profesionales que representan a nuestro país a nivel mundial, sino creen que es como un caldo de cultivo de la corrupción y desvío de fondos y que no se forman correctamente las personas. ¿Cómo lo ve usted también desde ese análisis social? Yo creo que la instalación de un discurso que se ha vaciado en los últimos días, porque si nosotros vemos que justamente la autoridad que empezó a hacer circular esas versiones es justamente quien ahora está, o procesado, a punto de ser procesado. Yo creo que el discurso tiene una trayectoria o tiene una vigencia en la medida que no se contrasta con los hechos. Miren, la Universidad Nacional de Villa Mercedes estaban allá por el lugar 40 o 45 en el índice de transparencia, trabajamos y hoy estamos ubicados en el lugar número 15. La Universidad Nacional de Villa Mercedes, si uno la compara, por ejemplo, con la jefatura de gabinete de ministros, en ese ranking está por encima de la jefatura de gabinete. Que las universidades pongamos en peligro el equilibrio fiscal no es cierto. Los recursos están, lo que ocurre es que hay que administrarlos de otra manera. Si uno ve, por ejemplo, la evolución de la carga de personal de la vocería oficial del gobierno nacional, nos vemos que, ahí no hubo recorte, ¿no? Y si nosotros vemos en el Garrahan, o si nosotros vemos los saberes de los jubilados, o si nosotros vemos el trato que han tenido las personas con discapacidad, o si nosotros vemos que se ha dejado de financiar el envío de los remedios, de los medicamentos para las personas que tienen HIV, o inclusive vimos que anteayer surgió en los medios que la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, sobrefacturó en 4000% la compra de sillas de ruedas o de prótesis. En la actual gestión de gobierno vemos que justamente quienes tendrían que dar o quienes dan lecciones de transparencia en los hechos no se condicen. Ahora, si hay un delito en la universidad, tienen que denunciarlo, porque no es cierto que no estemos auditadas. Tenemos auditorías internas, tenemos auditorías externas, como por ejemplo la que hace el Congreso Nacional a través de la Auditoría General de la Nación, o inclusive algunas universidades como la nuestra han firmado convenios con la autoridad que depende del Poder Ejecutivo, que es la Sindicatura, la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, e hipotéticamente, si uno sospecha que existe algún delito, sale de la órbita de la administración, del control de la administración, y va a la justicia. Bueno,
un funcionario, un alto funcionario que tiene bajo su órbita las universidades, habló de curro, disculpando la expresión que no es propia de un rector, pero eso no fue denunciado en la justicia. A mí como rector lo que más ayuda me daría es que alguien, si ve la evidencia o una posible evidencia de un delito, que denuncie. Ahora, no es el discurso, el de la transparencia precisamente, el que puede exhibir el gobierno nacional. Si nosotros pensamos en que los fondos tienen que administrarse con mucho celo, como debe ser, miren, yo he sido ministro de Educación de la provincia varios años y sé lo delicado que es administrar recursos de otros. Ahora, yo nunca estuve sindicado por ninguna cuestión vinculada a un hecho de corrupción. Bueno, claro. Ahora, creo rector, que el gobierno nacional... Le consulto, ¿cómo es llevar esta marcha adelante en una provincia que tiene un gobernador que se considera aliado de la gestión Milei, un gobernador que replica algunas cuestiones puertas adentro en el territorio? Digo, en esto de hablar y de unirnos por el reclamo contra la universidad a favor de la universidad pública, en contra de esta gestión, hay provincias, le pongo el caso puntual, como La Rioja, donde no hay duda, porque el gobierno provincial tiene una postura similar y sin duda apoya. Ahora, ¿cómo llevan adelante esta marcha en una provincia como la suya de San Luis, donde el gobernador Poggi está claramente alineado con la gestión nacional? Pero son cosas totalmente distintas. Primero, nosotros por parte del gobernador Claudio Poggi tenemos la universidad, y yo personalmente exhibo el mayor de los respetos. De hecho, nos está 21 ayudando. minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. 15 grados la temperatura, la humedad 45%. Vamos con los títulos del ámbito nacional de www.mediosrioja.com.ar. Emergencia vial, alarmante grito de los trabajadores de vialidad ante el abandono de las rutas. El panorama de las rutas nacionales en Argentina ha alcanzado un punto de no retorno, según la denuncia presentada por Emiliana McNamara, que es secretaria general de Sevina en Medios Rioja. Bajo la consigna de una emergencia vial, el Frente de Unidad Gremial y Social ha expuesto una realidad cruda. El deterioro de la infraestructura vial no es solo un problema de logística o presupuesto, sino una tragedia humanitaria que se cobra vidas diariamente. Ariel Rodríguez cuestionó a Adorni y Caputo por presuntos sobresueldos en el gobierno. El periodista de Cadena 3 protagonizó un tenso cruce con los funcionarios en Casa Rosada tras consultar sobre la falta de correlación entre los ingresos declarados y los gastos de integrantes del gabinete. Las transferencias nacionales del PAMI cayeron 54,4% en el primer cuatrimestre. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el PAMI recibió entre enero y abril un 54,4% menos de recursos nacionales en términos reales respecto del mismo periodo de 2025. Grabois, Milei no va a ganar en 2027, va a ir preso y Karina también. El diputado nacional Juan Grabois lanzó fuertes declaraciones contra el presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario no va a ganar las próximas elecciones. Además, sostuvo que Milei muy probablemente vaya preso, al igual que su hermana Karina Milei, en un mensaje que rápidamente generó repercusión política y mediática. El rector de una universidad de San Luis sostuvo que el objetivo del gobierno es un arancel mensual de $300. En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, Marcelo David Sosa dialogó con Medios Rioja y apuntó contra el ajuste del Ejecutivo Nacional y destacó el apoyo financiero del gobernador Poggi para sostener la institución en San Luis.
ya anuncian un plan de lucha nacional contra el gobierno de Javier Milei. Las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA autóctona y la CTA de los trabajadores, anunciarán este lunes nuevas medidas de fuerza contra las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei en medio de un escenario de creciente tensión sindical y reclamos por el ajuste económico. Andis detectan sobreprecios de hasta 4.239% en compras de andadores, sillas de rueda y prótesis. El Ministerio de Salud detectó presuntos desvíos críticos y sobreprecios de hasta 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad Andis durante 2025. El hallazgo surgió tras una auditoría que comparó las facturas emitidas al Estado con los valores de referencia del mercado. Duro documento del PRO se distancia de Milei y denuncia soberbia y arrogancia del gobierno. El cambio tiene dos enemigos, el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro con soberbia y arrogancia. A los dos los vamos a enfrentar, afirma. Hot Sale 2026, cómo aprovechar los descuentos comprando con seguridad y cuántas marcas participan. Desde este lunes 11 de mayo hasta el miércoles 13, la agencia vivirá una nueva edición del Hot Sale. Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo se realizará una nueva edición del Hot Sale Argentina 2026, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que promete miles de descuentos, promociones y cuotas en productos de tecnología, viajes, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y turismo. Minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Otro de los temas importantes que hemos tratado en la mañana de Medios Rioja es acerca de los animales sueltos. Por este tema justamente estuvimos hablando con Juan Silveira, que es el jefe de la montada de la policía de la provincia, y esto es lo que nos decía al respecto. Actuado en el episodio para romper el hielo y empezar a charlar, después quiero preguntarle temas puntuales respecto a los protocolos que ustedes tienen, pero han actuado en este caso en la madrugada de hoy ahí por Ruta 5 o, bueno, continuidad de Avenida Rosas? Sí, esta mañana nosotros fuimos y hicimos la captura del semoviente, el equino, que había provocado el accidente y, bueno, en este momento se encuentra alojado acá en nuestra dependencia. Yo estoy en guarda hasta mientras disponga la justicia, ¿no? Este tipo de cuestiones, Juan, están bajo juez porque se trata de una víctima. Ustedes tienen un protocolo particular cuando actúan respecto al secuestro del animal, llámese burro, mula, caballo, cabrito, oveja, lo que fuera. ¿Hay un protocolo especial o dependen de las decisiones de un juez en este caso donde hay una víctima fatal? Le explico, nosotros el tema de lo que es animales sueltos, trabajamos nosotros en base a la ley provincial, es una ley contravencional. Nosotros procedemos a hacer la captura de los animales, vienen acá y se constituye una contravención, se hacen los expedientes y los dueños responden, pagan la multa o bien hacen abandono de los animales y ahí queda resuelta la parte contravencional. En este caso, interviene la justicia y quienes llevan las actuaciones son agentes viales y la comisaría de jurisdicción. Claro. Si bien la persona viene y se hace cargo y del animal, excepto salvo que el juez disponga no entregarlo al animal, no se lo entrega, pero el animal debe ser entregado porque es parte de la contravención. Claro, es en como... otra instancia pasa sí. Ya a la justicia, el tema de la muerte de las personas, ¿no? Ajá. A ver, si yo como habitante, como ciudadano, cometo una contravención, dependo no de un juez, sino del comisario o del responsable de la unidad de jurisdicción. Puedo pagar una multa o cumplir días de arresto. En el caso del animal se entrega sí o sí pagando una multa.
Exactamente, sí. Una vez que se hace cargo el propietario, abona la multa, el animal debe ser entregado. Ajá. Para que siga la custodia. Claro, en este caso puntual, donde ya hay un juez porque hay una víctima o hay un siniestro vial, ¿ya hablamos de otra cuestión, mi querido comisario? Sí, no obstante nosotros ya tenemos quiénes son los propietarios, ¿verdad? Entonces esta parte ya estaría esclarecida. Ahora, salvo que el juez disponga que no se entregue el animal, no se lo entregue. Pero, como es una contravención, el animal debe ser entregado, ¿me entiendes? Ya el que queda enjuiciado es el propietario. ¿Y qué aduce el propietario? Porque, a ver, dejar un animal suelto, sabiendo que puede provocar un accidente, repito, en este caso fue un caballo, hay gente que deja a los perros sueltos al costado de una ruta o de una avenida, o cualquier animal puede provocar, hay perros que uno por esquivarlo puede caer y matarse de una moto. ¿Qué aducen los propietarios en este caso? Porque estamos hablando de quizás un descuido o quizás algo del propietario de este caballo en particular que costó una vida en la mañana de hoy. Claro, por lo general la mayoría, cuando el caballo ya queda detenido, lo que aducen es que, bueno, le robaron el medio de sujeción, se lo desataron, dejaron alguna tranquera, alguna puerta abierta, y por eso el animal se escapa o anda suelto. Con respecto al ganado menor, que siempre vemos nosotros en las rutas, que son las cabras, los caprinos, siempre y cuando estén con un pastor, con una persona encargada que está pastoreando, está cuidada. Lo puede hacer, está cuidada. Ajá. Claro. Comisario, si no, bueno. ¿Y qué pena le cabe al dueño del animal? En este caso de un accidente fatal que causa una muerte, ¿le cabe alguna pena? ¿Solamente un aviso? ¿Cómo se procede? Miren, la parte de la contravención es debe pagar la multa que está estipulado para ganado mayor, que son 200 unidades de multa y son 200 litros de nafta super. ¿Me entiendes? Y esa es la parte de la contravención, la que nosotros vemos, la que nosotros nos encargamos como el departamento de montada, que estamos como auxiliares, somos que hacemos cumplir la ley de animales sueltos. Claro. Con respecto a la otra parte, bueno, en sí ya queda sujeto a lo que dispone el juez, no sé cuánto... Comisario, buenos días. ¿Qué multa es la que tiene que pagar la persona a la cual va a retirar un equino que se encontraba suelto? Porque no sé si ustedes solo se encargan de equinos o también de cabras, por ejemplo, que comúnmente se puede ver a los costados de los caminos. Las multas está estipulada para el ganado mayor, son 200 unidades de multa, que equivale a 200 litros de nafta super. Y ganado menor, que vende a ser cabras, los porcinos también, son alrededor de 40 unidades de multa, que serían 40 litros de nafta super. Eso es lo que está estipulado por ley. Pero también se pena el hecho de un caprino, un ovino, o también incluye un can, un felino, algo que pueda, porque hay gente... No, nosotros solamente, es como le decía, nos encargamos, y la ley prevé el tema de los animales del ganado, digamos, el ganado mayor y ganado menor. Tanto lo que es los perros, todo eso no está establecido en la ley como animales sueltos. Si bien eso tendría que encargarse el ámbito de la protección de animales con relación a la ley de crueldad y maltrato animal. Un animal que anda en la calle es un animal que está descuidado, maltratado, entonces habría que ver quiénes son los dueños para sancionarlo y obligarle a que los mantengan en custodia o bien a aplicar el secuestro y llevarlos y tenerlos en algún lugar acogido, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona que ve un animal en la calle, un equino, por ejemplo, bueno, de ganado mayor o menor, como hacía referencia usted? La forma más directa es llamar al 911. Bueno, 34 minutos pasaron ya de la hora 3 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado el ámbito local, nacional e internacional en información con respecto a la jornada de Medios Rioja. Vamos con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar.
Filipinas inician proceso de destitución contra vicepresidenta Sara Duterte. Los cargos principales: corrupción, complots de asesinato y también incitación a la sedición y patrones de abuso. La Cámara de Representantes de Filipinas alcanzó este lunes el número suficiente de votos para iniciar un proceso de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte. La OMS advierte que conlleva riesgos que Estados Unidos no imponga cuarentena a Estados Unidos del Honduras. El director de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de Tedros Adhanom, advirtió este domingo de que la decisión de Estados Unidos de no imponer cuarentena a sus ciudadanos evacuados del crucero Honduras, afectado por un brote de hantavirus, conlleva riesgos. Estados Unidos bombardeó otro narcolancha en el Pacífico y ya suman 189 los muertos, los fallecidos. El Comando Sur confirmó el ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico con un saldo de víctimas fatales. El ejército de Estados Unidos informó el viernes que atacó otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental con un saldo de 2 muertos y un sobreviviente. Ucrania denuncia 3 muertos por ataques rusos en pleno alto el fuego. Pese a la tregua mediada por Estados Unidos, bombardeos en Zaripoya, Gerson, dejaron víctimas fatales y niños heridos. Lula defendió su soberanía en la negociación por los minerales críticos con Estados Unidos. El mandatario se reunió esta semana con Trump, quien se mostró con interés en ese sector. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva informó este sábado que Brasil defenderá su soberanía en las negociaciones con Estados Unidos sobre posibles inversiones en minerales críticos, al comentar la reunión que mantuvo en Washington con su par estadounidense Donald Trump. Brote de hantavirus. El pasajero argentino cumplirá la cuarentena en Países Bajos. El crucero llegará este domingo al puerto de Tenerife. Desde allí se realizará el traslado en medio de un operativo sanitario especial. Además, se vigilan a 6 personas por contacto estrecho con un caso positivo de la embarcación. 38 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Y en este caso, bueno, hay que hablar de un enfrentamiento con Adorni y Caputo en la última conferencia de prensa. Estuvimos hablando por este tema con Ariel Rodríguez, que es periodista de Cadena 3 y acreditado en Casa Rosada. Y esto es lo que nos decía al respecto. Saludo desde la ciudad de Buenos Aires para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto. Fue incómodo, ¿no? Yo lo decía en la introducción, mi querido, que fue un tenso cruce. Acá mi compañero Julio dice un cruce incómodo, como mínimo. ¿Cómo lo sentiste vos en el momento? Pero a ver, con la obligación de preguntar, como lo hacemos quienes hacemos periodismo de una u otra manera, ¿no? Sí, tal cual, Julio, esa es, bueno, son las dos definiciones que le caben al momento a la situación del viernes, a eso se refieren durante la conferencia de prensa
que brindó el jefe de gabinete Manuel Adorni con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Momento tenso y de incomodidad. Tenso por la situación que viene arrastrando el gobierno nacional, derivada de la situación judicial, no aclarada del todo todavía, y la incomodidad por las preguntas que no tenían intenciones de responder, lo habían dejado claro en la previa, aunque obviamente nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo y preguntar lo que creemos que tenemos que preguntar, más allá de las directrices que pretendan darte desde el poder de turno. Y así fue. La pregunta había quedado flotando del lunes anterior, cuando también, en este caso en Soledad, el jefe de gabinete había realizado una conferencia de prensa y evitó convalidar la pregunta de un colega respecto de los sobresueldos, por eso había quedado sin responder. Entendí que había que profundizar, había que ir por el mismo lugar, y por eso realicé la pregunta. Ahora, Ariel, hasta la luz de todos. No sé si coincidís conmigo, porque más allá del coraje tuyo para preguntar, los que hacen noticia a este momento son, en este caso los que dan una conferencia, está por decir los entrevistados, porque si tanto Adorni como Caputo te hubiesen contestado, no cobramos sobresueldo, el titular hubiese sido en todos lados, Caputo y Adorni desmienten haber cobrado sobresueldo. Claro, ahora, al no contestar, se vuelve noticia la sospecha, la especulación y la incomodidad de la pregunta, ¿o no? Sí, tal cual, porque en definitiva lo que no se termina de negar, de alguna forma se convalida o permite la especulación sobre el tema. Entonces, lo que pretendés acallar se vuelve en contra y se agranda más todavía. Tal cual. Ahora, Ariel, teniendo en cuenta que este presidente y su política es muy parecida a la de Menem en los 90, que con el gobierno de Menem se pagaba una platita fuera de lo que es el sistema legal, eso está comprobado. ¿Vos pensás que efectivamente, si lo preguntás, es porque está el rumor o tenés alguna punta del ovillo para suponer que este gobierno, que en realidad se podría justificar cierto patrimonio de algunos funcionarios, entre ellos lo de Adorni, tanto libra como un sobresueldo para hacer las refacciones que dicen que se hicieron en la casa o los distintos viajes, ¿no? A ver, yo indicios no tengo ninguno puntualmente, pero sí simplemente me voy agarrando de cómo ha sido el derrotero de toda esta situación. Un jefe de gabinete que dice cobrar 3,5 millones de pesos mensuales, que tenía X cantidad de dinero en el banco cuando asumió como vocero en diciembre de 2023, y que de ninguna forma cierran los números en virtud de lo que la justicia ha ido descubriendo respecto de su evolución o de sus gastos. Por lo tanto, digo, si uno cobra X dinero y no cierra, de algún lugar tiene que salir todo eso. Entonces, la pregunta, quizás sea negativa la respuesta o la investigación judicial, si es que la hay en algún momento, pero me parece que es lícito por lo menos poner en duda si no es una de las fuentes de financiamiento. Claro. ¿Y a qué voy con esto? Me parece que no es lógico que un gobierno que ha impuesto sus propias reglas, sus propios listones, haya hecho campaña con un congelamiento de salarios a un presidente y a su gabinete, cuando lo lógico es que cobren lo que tengan que cobrar, porque dedicarse a la gestión pública en los cargos más altos, como detentan, requiere dedicación exclusiva, y no es lógico pensar que alguien va a dejar su actividad privada para ir a una actividad pública por ese dinero. Claro. Entonces me parece que hay que dejar de doble discursos y cobrar lo que tienen que cobrar. Ahora, ya para ir redondeando, ¿no? Lo dicen los colegas de los canales metropolitanos, he visto algo también en algunos programas de la televisión de Córdoba, o acá los periodistas o los que hacemos periodismo en La Rioja. No hay funcionario del gobierno de Milei que se preste fácilmente para una nota a cualquier medio o a cualquier periodista, porque siempre va a pesar sobre ellos, más allá de algún proyecto de ley o de alguna decisión en su área, siempre va a pesar Adorni. La pregunta puntual, querido
querido Ariel. ¿Hay un riesgo Adorni hoy en el gobierno? Y cuando te digo riesgo en el amplio sentido de la palabra. Bueno, sí, evidentemente hay un riesgo Adorni, que es el que manifiestan los propios integrantes del Gabinete Nacional, los diputados del oficialismo, obviamente ni hablar de los de la oposición, y los empresarios a los que aludí en esa conferencia de prensa, por lo bajo, por supuesto. Cuando uno enciende el grabador, el discurso es otro. Pero sin duda que existe. Fíjense ustedes, sin ir más lejos, cuál es la dinámica del Congreso. Hace un mes que el Congreso no solamente no tiene sesiones, sino que además el gobierno no logra dictaminar ninguno de los proyectos que le importan y que ha enviado desde que estalló este conflicto. Así que la respuesta se contesta sola. Y la última, querido amigo, si yo te invito a mi casa y te digo, quédate acá en el living, pero quiero pasar al baño, no, tu lugar de invitación o como invitado en mi casa es el living, de última prende el televisor, toma el control remoto. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque he escuchado a varios periodistas incómodos por la forma como se trabaja en un corralito, casi limitado, con un pasillo que no se puede ver qué funcionario ingresa, apenas un baño que es compartido. ¿Se trabaja cómodo hoy como periodista acreditado en Casa Rosada, teniendo en cuenta 46 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos ya en los últimos minutos, en la parte final del resumen de noticias de lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Y en este caso, otra de las informaciones que hemos tenido es con Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos. Él nos estaba hablando acerca del equipo argentino de antropología forense, que es justamente quien identificó los restos de los 3 riojanos desaparecidos durante la última dictadura militar en el excentro clandestino de detención La Perla, Córdoba. Se trata de José Luis Goyochea, Nélida Noemí Moreno y Adrián Ferreira. Fueron hallados en la zona conocida como Loma del Torito. Respecto a este tema, reitero, estuvimos hablando con Delfor Brizuela y esto es lo que nos decía. Sensaciones y emociones, ¿no? Cuando conocemos esta información, sabemos que todas las familias guardan en su corazón la expectativa de que el desaparecido aparezca y aparezca con vida. Cuando se confirma este tipo de noticias es un dolor muy grande, pero al mismo tiempo también es un alivio para el alma. Bueno, preguntarle, secretario, ¿cómo asumen y cómo han tomado esta información durante el fin de semana? Sí, bueno, tal cual, Matías, como vos lo dices, es una mezcla de sensaciones. Por un lado, uno toma conciencia del horror, de una historia de dolor tremenda para la familia, pero también reconforta, es humano, es de los vínculos humanos el querer tener a la persona que no se sabe qué pasó. Bueno, lo ideal es que sea con vida, pero si ya sabemos que la mayoría de ellos, el destino ha sido el asesinato, el fusilamiento, la ejecución, por parte de la dictadura, uno espera encontrar el cuerpo y eso yo creo que hace mucho bien. Por otro lado, también desde el punto de vista político, es confirmar una de las banderas de las políticas de derechos humanos respecto de los años de plomo, que es la bandera de verdad, memoria, verdad y justicia, decimos. Y esto confirma una verdad que ha sido negada sistemáticamente por los perpetradores del crimen en todos los juicios. Negaron que ellos hayan cometido desapariciones y seguidas de tortura y muerte, y estos hechos confirman que sí lo hicieron. Ahora, porque los lugares donde se encuentran los cuerpos son justamente vinculados a espacios de la fuerza. ¿Quiénes eran y cuál era la relevancia que tenían en la sociedad riojana de aquellos años? Luis Goyochea, Nélida Noemí Moreno y Adrián Ferreira. Bueno, los 3 eran jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, y en realidad los 3 fueron secuestrados, detenidos y secuestrados en la provincia de Córdoba. ¿No? Ustedes saben que La Rioja tiene una ligazón muy fuerte con Córdoba, especialmente en etaria juvenil, que en aquellos tiempos, más que ahora incluso, casi todo el mundo se iba a estudiar cuando terminaba la secundaria a Córdoba. Claro. Fue el caso de los 3,
José Luis, que es el más grande, Sí. él lo secuestran en agosto del 77, después de un año y medio de dictadura. José Luis es de una familia riojana del barrio San Vicente, muy conocida. Su papá tenía una panadería frente a lo que era Chagas Massa, Sí. en la avenida, en lo que es ahora la calle San Nicolás. En aquel tiempo era la calle Bartolomé Mitre, pasando el puente de San Ujú. Vicente. Y él se fue a estudiar, y bueno, allí conoció a Nélida, se casó, y cuando en el momento del secuestro ellos ya tenían 3 hijos, uno de 5, una de 3 y otra de 1 año, que quedaron abandonados, pero fueron protegidos por la familia paterna, la de José Sí. Luis, que los trajo acá a La Rioja. Los chicos, Goyochea, se criaron en La Rioja desde el año 77 hasta que terminaron la escuela secundaria y fueron yéndose a vivir a Buenos Aires por razones de trabajo, por razones de estudio. Los conocemos mucho, ellos han militado siempre, son de la primera tanda que organizó el grupo de hijos de detenidos desaparecidos. Ajá. Secretario. Bueno, y Adrián es también muy conocido, él vivía al frente del Parque Facundo Quiroga, entonces se llamaba Parque Sarmiento, en la calle Dorrego, no, bueno, ahí creo que no es Dorrego, esa partecita, con su familia, con sus padres, es hermano de Carlos Ferreira, conocido porque es cantor, poeta, recitador, eran 2 varones y 2 mujeres. Él hizo toda la escuela acá en La Rioja, vivió en La Rioja, era un apasionado del automovilismo, iba a los talleres mecánicos, nos cuenta su hermano Carlitos, siendo adolescente se llenaba de grasa y fue uno de los pocos riojanos que juntó plata para ir a ver la carrera de Fórmula 1 de Reutemann en Buenos Aires. Claro. Él fabricaba autitos con latitas, fabricaba autitos símil a los autos de Fórmula 1. Todavía ahí tienen guardado en la casa de Carlitos, de la familia Ferreira Rivero, eso que hacía Adrián. Y fue al colegio Pío XII, es de la primer promoción de la escuela Pío XII secundaria. Sus compañeros siempre lo recordaron, que viven la mayoría acá en La Rioja. La promoción fue del año 72, ahí terminaron de perito mercantil, y bueno, y él se fue a Córdoba, y en Córdoba estudió psicología, y allí fue que militó con quien fue su señora, que ya falleció también, y bueno, el día que lo detuvieron fue a los poquitos días del golpe. El 29 de marzo él estaba viviendo porque su mujer estaba esperando un hijo, estaba embarazada, estaba viviendo con su abuela, la mamá de su papá, Donaldo, conocido en La Rioja porque era el que hacía llaves, herrajero, y arreglaba máquinas de escribir acá en La Rioja. La mamá de él, es decir, la abuela de Adrián, vivía en un pueblito cercano a Cruz del Eje, que se llama Media Naranja. Entonces Adrián decidió ir a vivir con su abuela, esperando que nazca su hijo, y es de allí donde fue secuestrado, ¿no? Secretario, buen día, Ivana lo saluda. Bueno, un ¿Qué tal? poco ¿Cómo le va? mencionaba mi compañero, ¿no? Esto de una sensación rara de saber de que efectivamente fueron desaparecidos en la dictadura, pero que la familia va a encontrar dónde depositar, ¿no? Todo eso, y que por fin se encontraron los cuerpos de estas personas. Ahora, ¿cómo fue si es que ha tenido contacto con la familia ese momento donde se enteraron y finalmente terminaron confirmando? ¿Ha podido contactarse con la familia? Bueno, 5 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Estamos en vivo nosotros ya haciendo la parte final del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la información en Medios Rioja. Estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, Matías Vilanova. Chao, nos vemos. Chao, hasta mañana, querido, nos vemos. Felicitaciones ahí por el nuevo look. Estuvo en la puesta al aire de Canal 11. ¿Qué le pasa que aplaude el otro?
En la puesta al aire de Canal 11, el señor Agustín Flores está ya. ¿Tenemos un nuevo productor ahora? ¿Cómo es la onda? Gordo inmundo. Che, por favor, basta. Está Federico Ortiz, claro que es, vendría a ser el operador que ingresa ahora. Pero usted no es hombre. Che, basta, por favor, es el operador ingresante sería. El operador de Pulso Urbano y de Noches Riojanas, así que bueno, no se pierdan lo que viene porque ya está Sol Rivas y sigue la programación en vivo en Medios Rioja. Mi nombre es Gaby Fernández, estuvimos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Un beso para todos. Chao.
Wow.